Bueno, durante, no sé, 10 días hábiles deben haber sido, se armaba un bollo impresionante acá en el centro, amontonamiento de autos, autos por acá, autos por allá, funcionarios municipales de tránsito por todos lados, policía. La gente preguntaba, dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, se estaba llevando adelante las audiencias del juicio oral y público al respecto de lo que se dio en conocer como caso Brandon Romero, o para decirlo de una manera más apropiada, el juicio al funcionario policial Pedro Bogado por la muerte de Brandon Romero, en lo que los familiares y el Partido Obrero caracterizaban como un caso de gatillo fácil, y la defensa sostenía que era un caso de legítima defensa. Para entender un poco más de esto, en su resolución, que fue la de entender que Bogado no es culpable, está el doctor Martín Bernat, que es quien lo representó. Martín, buen día, ¿cómo le va? José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Del tema juicio por jurados, que soy un fervoroso adherente, la verdad que habría que cambiar esta cuestión de utilizar un término anglo traducido literalmente como guilty o not guilty, porque genera todo tipo de interpretaciones, ¿no? Sí, bueno, es uno de los espíritus del juicio por jurados. Yo también, la verdad, soy un ferviente defensor del juicio por jurados. La realidad es que es una garantía que se da sobre los miembros del jurado y no que al momento, digamos, de llegar a un veredicto de no culpabilidad no se deban poner ni la cantidad de votos ni el motivo por el cual han decidido no declararlo no culpable. Sí, es distinto, por ejemplo, cuando llegan a un veredicto de culpabilidad donde sí deben marcar si han llegado por unanimidad o mayoría. En este caso tampoco ni siquiera podemos saber eso. Así que no queda otra cosa que interpretar el caso y analizar subjetivamente uno a ver qué piensa por lo que han llegado a dictaminar un veredicto de no culpabilidad, pero la realidad es que cuando uno parte de interpretar el caso y dos posturas tan contrapuestas, que era un homicidio agravado por el uso de armas, y por otro lado nosotros, que era una legítima defensa, bueno, si no es A, es B, uno puede dar ahí un pequeño análisis del caso. Claro. Bien, los elementos que se pusieron en juego para que el jurado llegara a la determinación de que el funcionario policial Pedro Bogado era no culpable, es decir, que no había quitado, digamos, de manera impropia o artera la vida a Brandon Romero. ¿Cuáles fueron? Sí, bueno, ahí es importante primero destacar el labor del juez, del doctor Sueiro, que fue una labor muy profesional, muy dedicado para que el jurado pueda tener los elementos necesarios y justos para llegar a una decisión que no sea contaminada por ningún tipo de prejuicio sobre el caso, ¿sí? Los elementos fueron muchísimos, fueron jornadas muy largas, pero se pueden resumir, por un lado, en las herramientas periciales, que fueron informes psicológicos y psiquiátricos oficiales y de parte sobre Bogado. Por otro lado, los informes periciales en cuanto al relevamiento que se hizo en la escena del hecho que se encontró contaminada por el paso de automóviles. Hay que recordar que esto fue plena cuarentena, 6 de la mañana, donde el cuerpo sin vida se vio arrollado por 3 o 4 automóviles, al igual que los proyectiles de arma de fuego. Es decir, que fue una escena del crimen donde tenía poco rigor científico las conclusiones. Luego de eso hubo una entrevista de declaración testimonial de la primera persona que llega al lugar del hecho. Luego estuvieron los audios del 911, del servicio de emergencia, que llama Pedro Bogado, inmediatamente sucede el hecho. Luego también existieron una serie de mensajes privados, de llamadas privadas, de Bogado de su teléfono celular, donde hacía alguna que otra alusión al caso. Se viralizaron algunos mensajes donde él quizás se refería al hecho en forma media jocosa, pero la realidad es que había otros mensajes de audio donde hablaba de verdad del hecho, donde hablaba con sus familiares y se lo encontraba muy angustiado y traumado por el caso.
Luego también fue la declaración de Pedro Bogado durante el juicio, que fue alrededor de 2 horas y media, donde contestó todas y cada una de las preguntas de la acusación, y básicamente lo que es la prueba principal es eso, terminando con la declaración de los familiares, padre y madre del chico fallecido. Bien, ¿y qué pasó con el tema de de la profesional, creo que es una psiquiatra militante del PO, que militaba la causa como gatillo fácil? Sí, eso es muy importante destacarlo. Yo creo que eso marcó un antes y un después en el juicio. Tuvimos la intervención de una doctora en psiquiatría, la doctora Morales Morales, que nos vino a dar un dictamen muy concluyente, pero muy concluyente sobre el señor Bogado. Incluso con la compañera de ella agregaron información que no estaba en el informe que habían realizado anteriormente. Y la realidad que al serles preguntadas cuántas entrevistas habían tenido, cómo había sido esa experiencia, nos comunicaron que solamente habían tenido una sola entrevista de alrededor de 2 horas, donde no se le habían propiciado ningún test, que los test en psiquiatría y en psicología son los que arrojan algún rigor científico, porque si no queda solo a la subjetividad del entrevistado y entrevistador. Nada, cuestión que nosotros al analizar el tema y al vernos sorprendidos por las respuestas de la profesional, decidimos indagar un poco en la cuestión y pudimos ver que esta profesional no solo que militaba en el polo obrero, sino que había tenido una postura de que esto era un gatillo fácil, un caso gatillo fácil, en forma previa a la entrevista psiquiátrica y psicológica que habían tenido con el encausado. Es decir, que ya tenían una postura totalmente tomada del caso. Y lo más grave de todo son dos cuestiones. En primer lugar, que la propia psiquiatra, desde su perfil de Facebook, alentaba a hacer marchas en contra de Bogado en tribunales, es decir, que comunicaba el horario, el día, dónde se encontrarían para hacer estas marchas. Y por otro lado, algo también muy grave, es que ya luego de la entrevista psiquiátrica, pero antes de su declaración en el juicio, se comprobó también por el perfil Facebook y confirmado por la profesional en el juicio, que había estado en un taller compartiendo el taller político junto con Romina Vergara, que es la madre del chico fallecido. Es decir, que la perito ha mentido al serle preguntada por juramento de ley y por las generales de la ley si tenía algún interés particular en la causa y si conocía a alguien, ya que eso fue desmentido por la profesional y nosotros entendemos que ha quedado inmersa en el delito de falso testimonio, causa penal que obviamente nosotros vamos a iniciar. Bien, ahora, qué curioso, ¿no? Porque que alguien que pertenece al Partido Obrero haya merituado para eso, ninguna participación política de nadie debe ser óbice si sus conocimientos profesionales son los adecuados. Pero su conducta demuestra que hay otra cuestión allí, ¿no? Un tema para mirar Sí. con mucho detenimiento de quiénes son aquellos que se presentan como los expertos que pueden determinar sobre nuestro honor, nuestra libertad, el curso de nuestra vida, ¿no? Sí, exactamente, Jacobo, y te digo dos cosas. En primer lugar, que es un perito oficial, o sea, es Por una eso. funcionaria pública, no es un perito de parte, que quizás uno puede aceptar que tenga movimientos políticos, creencias, algún prejuicio sobre el caso, porque no se le obliga a tener esa objetividad e imparcialidad que sí se le obliga al que es perito oficial. Creo que es muy incompatible tener una posición política tan marcada y una posición, digamos, de antemano sobre determinados casos y a la vez ser perito oficial. Y si se lo tiene, porque puede pasar y que se lo tenga, bueno, uno tiene las herramientas para excusarse al ser un perito oficial, o al menos ponerlo en conocimiento y permitir que las partes lo puedan recusar, porque el que es perito, la justicia le da una fase de confianza tan grande, donde se le está diciendo, el juez le dice, mire perito, nosotros no conocemos de su materia, ilústrenos. O sea, es importantísimo en ese marco que el perito sea lo más descontaminado, objetivo e imparcial posible. Sí, sí, indudablemente, pero además de alguien que milita activamente
y con una visión tan sesgada como tienen las izquierdas, ¿no? Que han hecho de estas cuestiones un casus belli, ¿no? Es decir, permanentemente se suben a este tipo de temas. Sí, y creo que fue muy perjudicial que justo hayamos podido comprobar que sea del Polo Obrero, porque el Polo Obrero es el que se encontraba, digamos, apoyando políticamente muy fuerte a la familia de este joven. Entonces hubo una vinculación ahí, creo que ha marcado eso, algo, un antes y un después, un quiebre Bien. en el jurado. Y sobre todo, Jacobo, cuando nosotros veníamos denunciando desde el alegato inicial le veníamos diciendo al jurado, ojo que la política está metida en este caso, y cuando la política se mete en la justicia, la verdad cuesta que salga a la luz. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Martín, muy amable, buena jornada. No, por favor, José Luis, un abrazo muy grande. Bueno, el abogado Martín Bernat, seguimos en un instante.